tenemos en la línea telefónica a Circe Almanzar, ex vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industria de la República Dominicana y una de las asesoras, ¿verdad?, de todo lo que tiene que ver con el área industrial. Y queremos conversar con ella a propósito. Ahora está en el área del ron. Ahora está en el área del ron. Circe es brillante en torno a esto. Brillante. Y gracias por estar con nosotros, Circe. Por los roneros dominicanos. Sí. Que van a subir el impuesto al ron. Por la llamada. Cómo no. Circe, queremos ver cuál es la visión que tú tienes a propósito de la reforma fiscal que será presentada probablemente la semana próxima y que, según se expresa, aunque no hay nada concreto específico, que puede afectar al sector de la industria, porque ya incluso tanto la ARD como Ligia Bonet y varios, Eury Almanzar, varios líderes importantes han estado planteando que hay preocupación en el sector industrial. Sí, bueno, yo creo que en gran parte lo que dice algunas instituciones, inclusive la IRD en el día de hoy, de que esto está generando alguna incertidumbre porque tenemos varios meses, inclusive años, hablando de la reforma fiscal, y nadie tiene seguridad de lo que realmente va a presentar el presidente. Entonces eso genera incertidumbre. Ahora bien, yo creo que las preocupaciones tienen su justificación, no solamente por la incertidumbre, sino porque muchas veces, y eso fue lo que planteamos hace unos meses con el RON, tenemos la idea, sobre todo los incumbentes en el área fiscal, de que para cuadrar los ingresos y gastos tenemos que hacer un cuadro, bueno, vamos a recaudar tanto y esto es lo que vamos a destinar para que realmente suplir o reducir el déficit fiscal. Pero no necesariamente todo es 2+2. Lo que plantea Ligia en su artículo, que fue apoyado por diversas instituciones, es que, se supone que tú estás apostando a los sectores productivos, los países apuestan a sus sectores productivos, claro, pero a sus sectores productivos que hacen productos nacionales, que hacen producción nacional con sus propias marcas. No solamente una atracción de inversión, tú apoyas tu sector productivo porque es lo que primero te ofrece seguridad alimentaria y seguridad en materiales, y segundo porque son los que se quedan siempre aquí, los que apuestan a su país. Exacto. Ella está haciendo un llamado de que lo único que tiene la industria actualmente, que son para aquellas que pagan más impuestos, es una reinversión de utilidades, que no es más que tú, en vez de pagar todos los impuestos que tú tienes que pagar, pues una parte de ellos se te permite que tú puedas invertirlo en la expansión de tu planta. Correcto. Señores, eso no es un incentivo, eso es una facilidad que lo hacen todos los países del mundo. Así es. Es para expandir las plantas, para que realmente podamos ser más competitivos, y por eso ella habla mucho de innovación y competitividad. Sí, yo creo que es un tema que hay que discutir, porque esto no es 2+2. Que hay que sacrificarse todo el mundo. Bueno, pero ese sacrificio realmente va a ser en provecho de nuestro desarrollo como país, hacia dónde vamos a ir. Todos los países están apostando por sus sectores productivos. Es una guerra mundial que se está planteando en estos momentos. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que discutir. Igual pasa con el ron dominicano, que lo hemos planteado en otras ocasiones. Tú le sigues cargando más impuestos y lo que vas es a destruir la industria de uno de los productos más emblemáticos de la República Dominicana. Entonces, Circe, más que nada es una discusión no solamente de 2+2, sino conceptual. Exacto. Y hacia dónde vamos como país. Circe Almanzar, a propósito de ese último sector que usted menciona, que es el de los roneros en la República Dominicana, producción de ron de nuestro país, y del cual, de ese sector usted ha sido asesora, ¿verdad? Nos gustaría saber si al día de hoy, 23 de septiembre, las autoridades económicas dominicanas se han acercado a ese sector para plantearle lo que podría traer una reforma fiscal. ¿Algunos elementos le han dicho algo o todavía nada? Yo creo que el llamado nuestro, y sobre todo las demostraciones que hicimos allí, yo creo que tú fuiste parte de las presentaciones que hemos hecho y donde demostramos que realmente no es 2+2, como hemos dicho, es que en la medida en que tú cargas más,
a un sector en específico, lo que puedes estar creando es una disminución del ingreso, como se demostró desde el 2012 para acá. Y se ha escuchado, yo percibo, no puedo dar la seguridad porque, como bien lo decía Eury esta mañana, nadie tiene la certeza de lo que va a presentar el presidente, pero sí entiendo y creo que el planteamiento de nuestro se ha escuchado. Hay ministerios que inclusive lo han planteado públicamente, como el Ministerio de Economía, el Ministro de Economía, de que han entendido la posición de nosotros, y el mismo Ministro de Hacienda entiende la situación. Pero yo creo que a mí me da la impresión de que el presidente lo que está es llevando la discusión hacia el Congreso Nacional. Ay, padre. O sea, presentando sus propuestas y llevando las discusiones hacia el Congreso Nacional. Y a mí me preocupa mucho eso, porque realmente cuando las reformas deben venir de estudios acabados, claro, y de planteamientos más rigurosos, que yo no lo dudo que lo tenga el ministro de Hacienda, pero que realmente no se han podido debatir. Entonces, si vamos al Congreso a debatir estos argumentos técnicos, puede ser un poco complejo. Lo hemos visto en otras ocasiones. Creo que hace un tiempo se sucedían ese tipo de iniciativas que se debatían más en el Congreso. Recuerdo cuando el DERECAFTA, que pasó lo mismo, y realmente fue se generó una situación un poco compleja cuando se debatía en el Congreso aspectos que eran muy técnicos. Y yo creo que eso puede pasar. Ahora bien, como decía Eury esta mañana, todavía hay tiempo, ¿verdad? Sí, creo que hay tiempo. Doña Circe. Ojalá el presidente escuche. Un abrazo para usted, doña Circe. Doña Circe. Un abrazo, Manuel. El asesor de doña Consuelo y mío. De todos en materia internacional. Doña Circe. Gracias, Circe, de verdad. ¿Usted comparte la idea de doña Ligia de que en estas propuestas parece que hay una falta de planificación? ¿Usted compartiría ese concepto? Bueno, yo no creo que ella dijo una falta de planificación. Yo creo que lo que interpreté de su artículo, pues más que nada, lo que hemos estado planteando, o sea, hacia dónde vamos como sectores productivos, hacia dónde vamos hacia el crecimiento. O sea, estamos creciendo, somos un país, somos la envidia de muchísimos otros países. Nuestro país, como decimos, está de moda. Pero ¿hasta dónde podemos llegar con esto? O sea, si no hacemos una planificación estratégica. Por ejemplo, el hecho de que nosotros promovamos la zona franca, eso es bueno, es importante. Que promovamos el turismo es importante, pero tenemos que hacerlo de manera integral. O sea, no podemos, y lo hemos planteado en varias ocasiones en ese mismo programa, no podemos ver las cosas aisladas. Yo no puedo dejar de desarrollar mis sectores productivos, que son los que realmente mantienen no solamente los ingresos fiscales, sino también el desarrollo de la innovación y la competitividad, que es donde tenemos que competir, porque los productos que vienen aquí no compiten con zona franca, vienen a competir con la industria nacional. La industria local. De eso y con que los se sectores trata. productivos. Zona franca no compite en el territorio local. No, exactamente. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar, o sea, mirar hacia dónde vamos, y también los encadenamientos productivos. Si no hay no ganas industria nada local con fuerte, desarrollar los hoteles si no promueves las compras locales. Claro. Y eso es parte de lo que hay que discutir. Es una discusión más profunda, más integral, y lleva hasta los temas educativos, señores. Porque como hablábamos, el tema de eliminar, por ejemplo, el Ministerio de Educación Superior, o fusionarlo con el Ministerio de Educación, desde el punto de vista económico, quizá tiene sentido. Ahora, nosotros tenemos una cenicienta, que es la ciencia y la innovación. Claro, la tecnología. ¿Para dónde vamos? A lo que deberíamos estar apostando. Exacto. Que deberíamos estar apostando. Y lo que estamos del gobierno es cerrando la posibilidad de que eso se desarrolle. Debe haber un planteamiento por lo menos para eso. Me dirijo ahora a una joven líder, pero con mucho tiempo. Gracias, María Elena, qué bella. Pero con mucho tiempo como activista de la producción.
En base a tu experiencia en este primer cuarto de este siglo, que hemos tenido 4 presidentes diferentes, ¿cuánto consultan los gobiernos? Y me gustaría adrede que compares los diferentes gobiernos que hemos tenido, porque llama la atención lo mucho que utilizan las palabras consulta, diálogo, participación de todos, consenso, pero uno se sorprende cuando ve a través de los medios que no han consultado a nadie. Con esto de la reforma fiscal está hiper demostrado. Con la reforma laboral igual, contigo hablamos también y el tema de la cesantía quedó fuera, pese a que ustedes han insistido muchísimo de riesgo de eso. Y por poner un tercer ejemplo, con lo de las fusiones, los protagonistas del área de educación, los que más saben del área de educación, se han opuesto. Entonces, ¿cuánto consultan los gobiernos? ¿Es que ninguno consulta o esto es una característica de este gobierno? Yo creo que hay algunos que consultan mucho y no escuchan. Eso se da también. Tuvimos tiempos en que se consultaba más de lo que realmente se escuchaba. Pero en este caso yo creo que también hay algo importante, y es que muchas veces se tiende a pensar que los actores están un poco capturados, ¿verdad? Y entonces algunos organismos internacionales inclusive sugieren a los gobiernos, mira, tú estás para gobernar y plantea tus reformas y siempre va a haber quejas. Ahora bien, lo que yo pienso es que eso erosiona un poco el fundamento de las decisiones, lo erosiona, porque si tú por lo menos lo planteas, lo discutes con un estudio más acabado, eso hace que al fin y al cabo tú puedes no tener la razón como parte del sector o del sistema, pero te dieron los suficientes argumentos para demostrar que realmente es un cambio necesario o es un cambio que puede tener resultados. No es que yo tenga la razón o no, correcto, es que tú me demostraste con argumentos fuertes que es realmente una decisión. Hoy mismo yo leía el artículo del economista Andy Dawager, él tiene algunos argumentos de fusiones, tú lo puedes entender, o sea, de cómo se podría mejorar, y a lo mejor sí, pero hay que demostrar realmente con estudios que lo que se está planteando es correcto, para que todos los sectores se sientan más satisfechos, o por lo menos para que las decisiones se tomen con un mejor criterio. Con conciencia. Silce, aunque has hecho un análisis general de la situación por la que estamos hoy viviendo los dominicanos en todos los sectores, educación, en materia laboral, en materia de salud, en materia empresarial, me gustaría preguntarte si ustedes, los empresarios, preocupados por el desarrollo del país, como estamos todos, ¿le ha pasado por la cabeza que en un momento determinado que estamos enfrente de muchas cosas, pero en definitiva no estamos enfrente de nada? Y me refiero a la gran cantidad de reformas que se han presentado y que ninguna ha estado en consonancia con lo que demandan esos sectores, y mucho menos ahí se muestra un interés del Ejecutivo de que esas reformas se hagan. Mira, yo creo que las reformas no son fáciles. Hacer reformas, bueno, lo han explicado los que vivieron en ese momento, porque yo no estaba viva en el 92. Usted era una niña muy pequeñita. Una niña prodigio. No, en serio, sin burla. En el 92 fueron reformas muy complejas. O sea, no estamos hablando de que todo el mundo estaba conforme. Las reformas de por sí traen disgustos, porque de eso se trata, de cambios. Y de cambios drásticos. Ahora bien, yo sí pienso que hay reformas que están atrayendo la atención, que realmente no es algo que lo está clamando la sociedad o que lo está solicitando la sociedad. Exacto. Por ejemplo, la reforma laboral, que es un clamor de hace casi 2 décadas. Estamos hablando de que aproximadamente, 2 décadas, porque en el 2001 fue que se aprobó la Ley de Seguridad Social, 2 décadas. Y desde ahí se está hablando de la necesidad de reforma laboral. Se han hecho consultas,
Ahora, el tema es tomar las decisiones correctas para que realmente sea una verdadera reforma. Correcta no, profunda, porque puede ser que no sea correcta para mí, ¿verdad? Pero que se tomaron unas decisiones. El tema es tomarlas, las decisiones. Y no dejarlas en el limbo, porque entonces no va a ser una verdadera reforma, sino una modificación. Y por otro lado, la reforma constitucional, si bien es algo que el presidente entiende que es importante, no toda la sociedad así lo entiende. Y el sector eléctrico, que sí requiere de reformas profundas, todavía no se ha planteado lo que son las reformas fundamentales que hagan que cambie el sector eléctrico. Entonces yo pienso, porque por ejemplo en el mismo pacto eléctrico había muchos cambios legislativos que hay que hacer. Algunos dirán, bueno, pero es que realmente el tema es más de gestión. Es cierto que es más de gestión, pero tenemos que lograr esos cambios. Y por otro, la fiscal, que es la que más se requiere en estos momentos, nadie lo duda, tiene que venir acompañada de todo lo que es una reforma estructural del aparato tributario, que vemos que se ha quedado ausente. Nosotros hablamos a principios de este gobierno, y se había hablado en los gobiernos pasados, de la necesidad de reformar el título 1 del Código Tributario, que es lo que establece los procedimientos de pago de impuestos. Y eso está ausente ahora mismo. Es una pena, porque nosotros tenemos un problema fundamental, señores, y es la alta informalidad. Sí. Nosotros dependemos del pago de impuestos y de los empleos formales de un pequeño grupito, no de la generalidad. Y hay que ver qué es lo que está pasando. Hay un trasfondo de esto que hay que dar en la diana, porque realmente eso es lo que no provoca que crezcamos en el mismo ritmo que crece la economía en materia de formalidad. Finalmente, doña Consuelo. Sí. Circe, buenos días y un abrazote. Igualmente, doña Consuelo. Circe, ¿tendría esta situación que ver con un informe del Banco Mundial que está circulando, en donde plantea que la República Dominicana ha logrado éxitos en el plano económico y en el plano social, indudablemente, pero que es necesario hacer una caterva de reformas, porque si no, República Dominicana va a detener ese crecimiento, va a haber una mayor, vamos a decir, situación de desigualdad en el país, y que es necesario que se tomen una serie de medidas que van por ese camino que se están planteando, creo yo, para que no caigamos en esa situación que dice el Banco Mundial, a diferencia del Fondo Monetario Internacional. O sea, son dos situaciones que se están planteando, que yo creo que sería factible que nos fijemos en esa situación de presión internacional que se le está haciendo al país. Sí, y ellos lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo, tanto el BID como el Banco Mundial, el propio FMI lo dice siempre también, pero estos llegan a más profundidad. Pero lo que nosotros debemos evitar es que por estas propuestas o estas sugerencias que hacen los organismos internacionales, nosotros caigamos en lo que caímos en unos años, que era reforma tributaria todos los años, ¿ustedes recuerdan? Sí. Y esa reforma tributaria lo que hacían era generar incertidumbre, parchos tributarios, generar incertidumbre en los agentes económicos, y realmente la economía se veía un poco en letargo, contrario a lo que ha sucedido en los últimos años. Sí. En los últimos años, si bien nosotros reconocemos que tenemos un desafío grande a nivel fiscal, nosotros no podemos dejar de ver el lado positivo que ha tenido el tener unas reglas de juego estables, que es mucho mejor a tener un cambio de regla de juego que realmente no provoque los resultados que tú tienes, que tú quieres o que tú debes lograr. Es mejor tú tener un clima de confianza, de seguridad, que tú estar haciendo cambios y parches que lo que generen es un desincentivo a la inversión. Por eso es nuestro clamor. Tiene que ser muy sosegado. Sí, reconocemos que hay que hacer reformas importantes en nuestro país, pero reformas que realmente sean, que cambien
el entorno, no solamente a nivel económico, fiscal, sino también a nivel del desarrollo laboral. Desarrollo laboral incluyendo la educación, pero también buscar mecanismos de atracción de ingresos. Doña Consuelo no le gusta mucho que yo abogue por la minería, pero yo sí soy una defensora de la minería responsable. María Elena. Yo me incluyo ahí con Consuelo. Minería responsable. La minería responsable genera riqueza también, ¿eh? Eso es lo que realmente los países hay que apostar por sectores, por que nuestros recursos naturales se puedan utilizar de manera responsable. Responsable. Lo que pasa, Circe, que minería responsable, yo lo digo en 2 segundos, pero cuando uno se pone a analizar la llamada remediación de los daños ambientales producidos durante muchos años y los cientos y cientos de familias de campesinas afectadas, que nadie se ocupa de ellos, entonces uno pone en duda esa llamada minería responsable, que entiendo que tú defiendes y tienes argumentos, entiendo, pero por eso no se encuentra a Consuelo y a mí en la acera de enfrente. Sí. Pero sí se defiende la minería responsable. Hay tecnificación ya hoy para eso. Circe, tú sabes que todo esto me recuerda cuando Aníbal de Castro, que está ahora en Diario Libre de nuevo, excelente, pero Aníbal de Castro y Jaime Aristi tenían aquel triálogo a donde planteaban el modelo neoliberal de que había que desaparecer todas las producciones nacionales para importarlas, traer el arroz de Vietnam, a traer todos los bienes de los TLC del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y que aquí lo único que nosotros teníamos que hacer, los dominicanos, era disfrazarnos de Anacaona y Enriquillo para recibir turistas. Más nada. Circe, gracias, Circe. Gracias por tu ustedes. tiempo, por tus orientaciones, y esperamos que el presidente tenga oídos receptivos a todas estas cosas. Gracias. Gracias. Cambio fuera.